Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, pues ya verán que este vídeo les va a alegrar un poquito. Hoy vamos a meternos de lleno en un drama que ha estado incendiando las redes sociales, algo que literal me explota el WhatsApp cada 5 minutos. Sí, amigos míos, prepárense porque hoy hablaremos de la guerra entre Serkan y Özge, dos excompañeros que lo que tenían de explosivo en su relación profesional, ahora lo están demostrando en un enfrentamiento público que está dando mucho pero mucho de qué hablar. ¿Se acuerdan de Serkan y Özge, verdad? Eran la pareja dinámica, el dúo imparable, los genios creativos detrás de la exitosa campaña publicitaria de bueno, no importa qué campaña, el punto es que eran el equipo estrella. Todo parecía miel sobre hojuelas, proyectos exitosos, reconocimiento profesional, entrevistas en revistas especializadas, vamos, que vivían el sueño. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y detrás de esa fachada de éxito se escondía una rivalidad latente que ahora, amigos, ha estallado de la manera más inesperada. Antes de que nos sumerjamos en el drama, como siempre, les quiero pedir un favor súper rápido. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el chismecito jugoso, si quieren estar al tanto de los dramas más candentes del mundo digital, no se olviden de suscribirse al canal. No les cuesta nada y a mí me ayudan un montón para seguir creando contenido que les encante. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, así no se pierden de nada. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. El detonante de esta guerra, según lo que he podido averiguar de mis fuentes, fue un desacuerdo creativo durante la última campaña que hicieron juntos. Parece que Serkan quería llevar el proyecto en una dirección más arriesgada, más innovadora, mientras que Özge prefería apegarse a lo seguro, a lo que ya había demostrado funcionar. Esa diferencia de visión, que al principio parecía una simple discusión creativa, fue escalando poco a poco hasta convertirse en un choque de egos monumental. Testigos presenciales cuentan que las tensiones eran palpables. Las reuniones se volvieron tensas, las miradas frías y los comentarios sarcásticos eran el pan de cada día. Al final, la situación se volvió insostenible y decidieron tomar caminos separados. Serkan renunció a la agencia y Özge se quedó, asumiendo el liderazgo de los proyectos que antes compartían. Hasta ahí, todo parecía un final relativamente civilizado, un simple desacuerdo profesional que terminó con cada uno siguiendo su propio camino. Pero ahí es donde la cosa se pone buena. Porque la verdadera guerra empezó en las redes sociales. Serkan, aprovechando su creciente popularidad en Instagram, empezó a publicar mensajes velados, indirectas muy directas, sobre la importancia de la creatividad y la innovación en el mundo de la publicidad, insinuando que algunos colegas se estaban quedando estancados en el pasado. Özge, por su parte, respondió con posts sobre la importancia de la experiencia, la trayectoria y el trabajo en equipo, dando a entender que algunos eran más show que sustancia. Las redes sociales, como se imaginan, se encendieron. Los seguidores de Serkan lo apoyaban a capa y espada, aplaudiendo su valentía y su visión vanguardista. Los fans de Özge, por otro lado, defendían su profesionalismo y su capacidad para obtener resultados. La situación se polarizó rápidamente y lo que empezó como un simple desacuerdo profesional se transformó en una batalla campal en el ciberespacio. Pero la cosa no quedó ahí. La semana pasada, Serkan concedió una entrevista a una revista especializada en la que habló abiertamente sobre su salida de la agencia y sobre las diferencias creativas que tuvo con Özge. Aunque no la nombró directamente, las indirectas eran tan obvias que nadie tenía dudas de a quién se refería. En la entrevista, Serkan afirmó que se sentía frustrado por la falta de disposición de algunos colegas a salir de su zona de confort y a experimentar con nuevas ideas. Dijo que la publicidad necesitaba sangre nueva, gente dispuesta a romper las reglas y a desafiar el status quo. La entrevista de Serkan fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente, Özge publicó un extenso comunicado en su cuenta de LinkedIn, respondiendo a las acusaciones de Serkan y defendiendo su trayectoria profesional. En el comunicado, Özge afirmó que la experiencia y la estabilidad eran igual de importantes que la creatividad y la innovación. Dijo que no se podía construir una campaña exitosa solo con ideas brillantes, que también se necesitaba conocimiento del mercado, comprensión del público objetivo y capacidad para ejecutar las ideas de manera efectiva. El comunicado de Özge fue un bombazo. Recibió miles de comentarios y reacciones, tanto a favor como en contra. Algunos la felicitaban por su valentía y su profesionalismo,
mientras que otros la criticaban por ser demasiado conservadora y por no estar dispuesta a innovar. La guerra entre Serkan y Ozge había alcanzado su punto álgido. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué llegaron a este punto? ¿Qué fue lo que realmente detonó esta rivalidad? Porque, seamos honestos, las diferencias creativas son comunes en cualquier equipo de trabajo. Lo que no es tan común es que esas diferencias terminen en una guerra pública en las redes sociales. Creo que hay varios factores que contribuyeron a esta situación. En primer lugar, la presión del éxito. Serkan y Ozge eran considerados los mejores en lo que hacían, y esa presión por mantener su reputación pudo haber exacerbado sus diferencias. En segundo lugar, la competencia. Ambos son personas ambiciosas y talentosas, y es posible que hayan sentido que el éxito del otro amenazaba su propio lugar en la cima. Y en tercer lugar, el ego. Seamos sinceros, en el mundo de la publicidad, el ego es un ingrediente indispensable. Y parece que tanto Serkan como Ozge tienen una buena dosis de él. Pero más allá de las razones personales, creo que esta guerra también refleja un debate más amplio sobre el futuro de la publicidad. ¿Qué es más importante, la creatividad y la innovación, o la experiencia y la estabilidad? ¿Hay que romper las reglas y desafiar el status quo, o hay que apegarse a lo que ya ha demostrado funcionar? No creo que haya una respuesta fácil a estas preguntas. Creo que ambas cosas son importantes y que el equilibrio entre ambas es clave para el éxito. Pero lo que sí creo es que la forma en que Serkan y Ozge han manejado esta situación no es la más adecuada. En lugar de enfrentarse públicamente, podrían haber intentado resolver sus diferencias de manera más civilizada, quizás buscando un mediador o simplemente sentándose a hablar. Al final, esta guerra solo está dañando su reputación y creando un ambiente tóxico en la industria. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que la principal lección es que la comunicación es fundamental. Si Serkan y Ozge hubieran sido más honestos y abiertos el uno con el otro, quizás habrían podido evitar llegar a este punto. También creo que es importante aprender a manejar el ego y a reconocer el valor de las diferentes perspectivas. No todos tienen que estar de acuerdo con nosotros, y eso no significa que estén equivocados. En fin, amigos, este es el drama entre Serkan y Ozge. Una guerra explosiva que ha sacudido el mundo de la publicidad y que nos deja muchas reflexiones sobre la importancia de la comunicación, el manejo del ego y el equilibrio entre la creatividad y la experiencia. En resumen, vimos cómo un desacuerdo creativo entre Serkan y Ozge escaló a una guerra pública en redes sociales. Analizamos los posibles detonantes de esta rivalidad, como la presión del éxito, la competencia y el ego. También reflexionamos sobre el debate más amplio que refleja esta guerra, sobre el futuro de la publicidad y la importancia de la creatividad versus la experiencia. Y finalmente sacamos algunas lecciones sobre la importancia de la comunicación y el manejo del ego. Espero que les haya gustado este vídeo. A mí me encantó analizar este drama con ustedes. Recuerden que este tipo de situaciones son complejas y tienen muchas aristas, así que no hay una única verdad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido que les guste. Ahora quiero saber su opinión. ¿De qué lado están, del lado de Serkan o del lado de Ozge? ¿Creen que alguno de los dos tiene razón? ¿O creen que ambos se equivocaron al llevar sus diferencias al terreno público? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este lío. También cuéntenme si conocen alguna otra historia de rivalidades explosivas en el mundo profesional. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen un momento. La historia no termina aquí, ¿verdad? Porque si hay algo que he aprendido sobre las redes sociales y las polémicas online, es que siempre hay más tela que cortar. Y en este caso, amigos míos, hay una serie de detalles jugosos que todavía no hemos explorado a fondo. Vamos a empezar por analizar un poco más a fondo los personajes en conflicto.
Serkan, el joven prodigio, el visionario disruptivo. Siempre a la vanguardia, con ideas que desafían lo establecido. En su perfil de Instagram vemos fotos de él en eventos de la industria, codeándose con influencers y directores creativos de renombre. Sus posts suelen ser citas inspiradoras sobre la importancia de la innovación y la creatividad, aderezadas con hashtags como #Future of Advertising, #Think Different y #Disruptive Marketing. Su estilo es moderno, minimalista y, diría yo, un poco pretencioso. Pero no me malinterpreten, Serkan es un talento innegable. Ha ganado varios premios por su trabajo y tiene una legión de seguidores que lo admiran. Pero como suele suceder, la fama y el éxito pueden inflar un poco el ego. Y en el caso de Serkan, parece que esa inflación ha contribuido a su enfrentamiento con Ozge. Por otro lado, tenemos a Ozge, la veterana de la industria, la experta en marketing con años de experiencia a sus espaldas. Su perfil de LinkedIn es un testimonio de su trayectoria profesional, proyectos exitosos, reconocimientos y una red de contactos envidiable. Sus posts suelen ser artículos sobre tendencias de marketing, estudios de caso y consejos para profesionales del sector. Su estilo es más formal, más tradicional, pero no por ello menos efectivo. Ozge es una persona respetada en la industria, conocida por su profesionalismo, su ética de trabajo y su capacidad para obtener resultados. Pero como suele suceder, la experiencia puede llevar a la resistencia al cambio. Y en el caso de Ozge parece que esa resistencia ha chocado frontalmente con la visión innovadora de Serkan. Ahora bien, volvamos al detonante de la guerra, el famoso desacuerdo creativo. Según mis fuentes, la campaña en cuestión era para una importante marca de bebidas energéticas. Serkan propuso una idea radical, una campaña interactiva en redes sociales que invitaba a los usuarios a crear sus propios vídeos y compartirlos con el hashtag de la marca. La idea era generar contenido orgánico, viralizar la marca y conectar con el público joven. Ozge, por su parte, propuso una campaña más tradicional, anuncios de televisión, publicidad impresa y promociones en el punto de venta. Su idea era llegar a un público más amplio, consolidar la imagen de la marca y aumentar las ventas a corto plazo. El problema fue que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Serkan estaba convencido de que su idea era la mejor, la más innovadora y la que tenía más potencial para generar impacto. Ozge, por su parte, estaba segura de que su idea era la más segura, la más probada y la que tenía más probabilidades de obtener resultados. Las discusiones se volvieron cada vez más acaloradas, hasta que la situación se hizo insostenible. Y como ya sabemos, la guerra se trasladó a las redes sociales. Pero, ¿qué hay detrás de las indirectas y los comunicados oficiales? ¿Qué se dicen realmente Serkan y Ozge cuando creen que nadie los está escuchando? Pues bien, gracias a mis fuentes, he podido obtener algunos detalles jugosos sobre las conversaciones privadas entre ambos. Por ejemplo, se dice que Serkan, en un mensaje privado a un amigo, describió a Ozge como una dinosaurio del marketing, alguien que se niega a evolucionar y que está frenando el progreso de la industria. Por su parte, Ozge, en una conversación con una colega, se refirió a Serkan como un niño mimado, alguien que se cree que lo sabe todo pero que en realidad no tiene ni idea de cómo funciona el mundo real. Uf. Qué fuerte, ¿verdad? Pero así son las cosas en el mundo de la publicidad, competitivo, despiadado y lleno de egos inflados. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿quién tiene razón en esta guerra? ¿Serkan con su visión innovadora o Ozge con su experiencia y su trayectoria? Como dije antes, no creo que haya una respuesta fácil. Creo que ambos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Creo que la clave está en encontrar un equilibrio entre la creatividad y la experiencia, entre la innovación y la estabilidad. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a terminar esta guerra? Pues, sinceramente, no lo sé. Es posible que Serkan y Ozge sigan enfrentándose públicamente, dañando su reputación y creando un ambiente tóxico en la industria. Pero también es posible que en algún momento se den cuenta de que esta guerra no les beneficia a ninguno de los dos y decidan enterrar el hacha de guerra. Quizás incluso puedan llegar a un acuerdo y volver a trabajar juntos, combinando sus talentos y creando campañas publicitarias aún más exitosas. Pero hasta que eso suceda, nosotros seguiremos aquí, observando el drama y comentando el chismecito. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen salseo? Así que, amigos míos, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.